Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de una película capital. Ayer precisamente volvieron a emitir Hasta que llegó su hora en Paramount Channel. Y bueno, pues inmediatamente dije, tengo que hablar de esta película, porque además es una película que está dentro de mi catálogo de 10 mejores películas, seguramente aparecería. Bueno, pues Hasta que llegó su hora, o en el original, C'era una volta il West, Érase una vez el Oeste, es una película italiana de 1968 dirigida por Sergio Leone. Es su penúltima película, aunque en un principio, tras haber finalizado la famosa trilogía del dólar, es decir, por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, que como sabéis encumbró al personaje, al actor Clint Eastwood, bueno, pues estaba ya un poco cansado de tanto western y quiso dar un cambio de rumbo a su carrera y bueno, pues se enfrentó a Érase una vez en América, que es otra de sus grandísimas películas. Pero finalmente, bueno, pues gracias al auge, la rentabilidad de taquilla que dieron sus películas, que además se hacían con un presupuesto bastante limitado, pues le empujaron y le convencieron para hacer un nuevo western. Bueno, pues de aquí surgió Hasta que llegó su hora. Y si además en el guión de esta película está Dario Argento, uno de los impulsores del giallo italiano, el cine de terror italiano, y Bernardo Bertolucci, uno de los directores capitales del cine italiano contemporáneo, pues difícilmente iba a salir algo malo de aquí, ¿verdad? Pues no solamente no salió algo malo, sino que salió algo absolutamente magistral. Hasta que llegó su hora, se inscribe dentro del género del spaghetti western. Como sabéis, es un western distanciado de los convencionalismos norteamericanos, el cine de western de John Ford o de Howard Hawks. Y esto se escribe dentro de lo que se llama el western crepuscular, es decir, aquí no se habla del honor, de la lealtad, de los valores patrióticos, de la lucha contra los indios, algo que era muy estandarizado en el cine norteamericano, en el western puramente norteamericano, sino que bueno, pues aquí toda la producción es europea, en este caso italiana, y se solía contar con alguna estrella mediática del cine norteamericano, pues lógicamente de cara a la taquilla, ¿no? Y pues se situaba en el póster promocional y eso llegaba al gran público. Aquí pues nada más y nada menos que no solamente tenemos una estrella mediática, sino varias. Tenemos a Henry Fonda, tenemos a Claudia Cardinale, tenemos a Charles Bronson y a Jason Robards, un cuarteto de auténtico lujo. Además, de fondo vais a oír la música de Ennio Morricone, que compuso para la película. Ennio Morricone, la verdad es que es uno de mis 3 mejores compositores de música de bandas sonoras. Yo siempre he dicho que que espero que tarde mucho, el día que Ennio Morricone fallezca, con él se morirá la música, seguramente, porque ha creado infinidad de partituras para todo tipo de cinematografías, de todo tipo de nacionalidades, incluso llegó a trabajar en España con Almodóvar. Y desde luego da un gustazo tremendo escuchar la emotividad, la pasión que pone en sus partituras, tanto si las escuchas dentro de un contexto fílmico como si las escuchas fuera. La misión, por ejemplo, si la escuchas fuera del contexto de las imágenes, perfectamente te evoca la película. Y esta quizá pues tiene mayor importancia, puesto que al contrario que lo que se suele hacer con las películas, es que una vez que se rueda la película, pues se da un montaje bruto, o a lo mejor el montaje definitivo se le da al compositor para que sobre las imágenes pues él haga su composición de lugar y elabore la partitura. Aquí se hizo al revés. Morricone y Leone eran muy amigos, son amigos prácticamente desde el colegio, se conocían muy bien, y se le dio la vuelta, es decir, la partitura se compuso primero y una vez compuesta la partitura y entregada a Leone, él elaboró las imágenes. Y creo que eso ha quedado muy bien reflejado en la película, puesto que la música tiene una importancia y un protagonismo vital en la película, y además cada personaje va asociado a un tema característico. Tenemos el personaje de Claudia Cardinale, de Jill McBain, que digamos es el leitmotiv de la película. Tenemos el personaje de Cheyenne, interpretado por Jason Robards, parece como un caballo cabalgando.
Tenemos el personaje de armónica, que también interpretado por Charles Bronson, que también tiene su propio tema característico, interpretado, como no, a una armónica. Y luego, lógicamente, tenemos un pastiche, unas variaciones sobre esos temas que, bueno, pues desembocan en una partitura, en un tema final donde pues los protagonistas se enfrentan en esos míticos duelos que hemos visto infinidad de veces en multitud de películas de este género, de Spaghetti Western, pero que aquí quizá cobra una importancia mucho mayor. Es lo que llaman la danza de la muerte, ¿no? Algo que para algunos se le hace un poco pesado, puesto que dicen que ralentiza el ritmo de la película, pero creo que ejemplifica muy bien la valentía y el arrojo de esos dos duelistas que se enfrentan cara a cara, pues uno de ellos lógicamente va a perder la vida. Y ese baile previo, esos pasos, es lo que llaman la danza de la muerte. Bueno, argumento de Hasta que llegó su hora. A grandes rasgos. Jill McBain es una mujer, es lo que, bueno, la película se abre, vamos a ir por partes. La película se abre, desde luego, de forma muy atrevida, puesto que durante los 15-20 primeros minutos es una secuencia de, bueno, pues unos bandoleros, aparentemente unos bandoleros, que esperan a alguien en la estación de tren. A partir de ahí ya nos va a orientar el tipo de montaje que tiene la película. Un montaje pausado, lento, que se toma su tiempo, muy tranquilo. Bueno, pues en esa escena oímos una veleta, el ruido del chirriar de la veleta constantemente. Vemos planos detalle de una mosca que molesta a uno de los bandoleros, y vemos como, pues, el paso del tiempo, ¿no? Cómo se va pasando el tiempo en una estación de tren, en la que pasa un tren pues cada mucho tiempo, ¿no? Y luego finalmente desemboca en un tiroteo. Luego la película toma otro rumbo y adquiere el eje central de la película, que es un asesinato. Un asesinato de un granjero irlandés y de sus dos hijos, por parte de una banda de pistoleros a sueldo, y a partir de ahí pues se van desarrollando cada uno de los personajes. Aparece Charles Bronson como que también va buscando a ese asesino. Ese asesino lo sabemos desde el principio de la película, pero lógicamente nos tenemos que encarnar en la figura de la mujer, de Claudia Cardinale, que no sabe quién ha sido el asesino de su marido y de sus hijos. Y por otro lado está el personaje, obviamente, de Henry Fonda, el asesino de inicio. Un Henry Fonda difícil en un papel de villano, que aquí desde luego hace un papel muy cruel y muy desgarrado. Lo tenemos acostumbrado en el cine norteamericano a verlo como el hombre justo, el hombre de rectitud moral. Lo vimos en 12 hombres sin piedad, en Falso culpable de Hitchcock, y aquí pues era muy arriesgado, pues se le tenía muy identificado a Henry Fonda como un personaje bueno y cándido, y aquí pues interpreta un villano muy cruel, sanguinario, que no duda incluso en enfrentarse a la propia persona que le contrata. Y por otro lado tenemos en último lugar el personaje de Jason Robards, el personaje de Cheyenne, que bueno, pues al que le cargan el marrón, al que le cargan la culpa, como principal sospechoso de la muerte de ese asesinato, ¿no? Todo ello tiene una serie de intereses comunes y finalmente pues va a desembocar en el típico trío, donde cada uno persigue sus intereses y cada uno de ellos se va buscando el uno al otro, ¿no? Y todo desemboca pues en los típicos y habituales duelos finales. Pero además de eso la película nos habla de pues la llegada del ferrocarril, la ambición humana, la codicia, la sed de dinero, y a dónde puede llegar el ser humano con tal de pues hacerse millonario, ¿no? Donde la vida de un ser humano pues vale bastante poco. Eso lógicamente mezclado con esa llegada del ferrocarril, que va a hacer próspero ese pequeño pueblito, el pueblito de Sweetwater, pues da una combinación absolutamente explosiva. Pero sin duda el leitmotiv de la película, el eje central, donde nos vamos a personificar, es en el personaje de Jill McBain, que es interpretada por Claudia Cardinale. Claudia Cardinale pues nos muestra una aparentemente inocencia, una fragilidad, pero conforme va avanzando la película vemos que nos va a mostrar un poco el despertar de la mujer en un mundo, pues el del oeste, pues dominado por la brutalidad, por el hombre, por el sudor, y vemos como en definitiva la mujer va tomando el testigo
incluso llegamos a ver cómo evoluciona hasta el punto de armarse y defenderse y valerse por sí misma. Eso es, a muy grandes rasgos, puesto que la película tiene varios matices, el argumento de Hasta que llegó su hora. ¿Cuáles son las virtudes de Hasta que llegó su hora? Sin duda, el espectáculo cinematográfico que ofrece esta película. Es verdad que ronda las 3 horas, pero desde luego si estás habituado a un cine más pausado, más tranquilo, como digo, que se toma su tiempo, desde luego no va a ser un obstáculo en el camino este elemento. La película pues contiene los típicos planos característicos del Spaghetti Western, esos primeros planos, incluso a veces primerísimos primer plano, sosteniendo la mirada, muchos planos de detalle, muchos travelings que acompañan a los personajes, es decir, la cámara está como mero testigo, simplemente acompaña a los personajes. Y luego, lo que he comentado antes, la magnífica, la magistral forma en la que están rodados los duelos, como acompaña a esos personajes que a buen seguro pues son conscientes de que uno de ellos va a morder el polvo y va a caer en la arena y va a perder la vida, ¿no? Se puede palpar la intensidad, el nerviosismo de esos, aunque se parecen impávidos, pero el nerviosismo de esos dos pistoleros, uno frente al otro. Y por otro lado, pues lo que he dicho anteriormente, la música. La música es protagonista absoluta de la película, acompaña en todo momento, subraya de forma magistral pues tanto los momentos emotivos como perfila al personaje, el personaje que está en pantalla, y desde luego es una auténtica delicia. Yo, a título personal, debo decir que tuve la oportunidad de ver a Ennio Morricone en concierto en Murcia hace unos años. Y bueno, en la partitura cuando se compuso, la soprano que cantaba el tema principal era Eda Del Orso, que es la que grabó el disco, pero bueno, pues en esta ocasión vino con otra soprano, Susana Rigacci, que desde luego a la hora de todos los temas que tocaron eran magníficos, pero sin duda el de Hasta que llegó su hora, pues, el auditorio estaba completamente helado y la piel se ponía, la carne de gallina, absolutamente espectacular. Es una música muy emotiva, y desde luego, aunque no había una proyección detrás, como se suele hacer en algunos conciertos de bandas sonoras, que se pone una proyección con imágenes o secuencias de la película, en este caso no hacía ninguna falta, porque solamente escuchando la música, si cierras los ojos, puedes recordar perfectamente determinadas secuencias de la película. Y este sin duda es uno de los casos más destacables, ¿no? El de Hasta que llegó su hora. Por último, solamente destacar, bueno, no sé si me saltará el copyright, ya tuve un pequeño problema con el vídeo anterior de cine y periodismo, que me saltó una alerta por contenido de otros que figuraban en otros vídeos, y bueno, pues a riesgo de eso va a sonar la música de Morricone de fondo, y he cogido la secuencia sin duda que más me gusta de la película, he podido encontrarla por YouTube, es aquella en la que Claudia Cardinale, el personaje de Jill McBain, llega en tren, se apea del tren y llega a Sweetwater, llega al poblado donde está su marido y sus hijos. Entonces vemos cómo se introduce dentro de la caseta de la estación, a través de un traveling desaparece, luego la volvemos a ver a través de una ventana, y ahí la grúa, la cámara sube a través de una grúa y podemos ver pues el poblado de Sweetwater, la vida cotidiana en una película que se rodó en parte en las emblemáticas localizaciones de Monument Valley, donde se hicieron muchísimas películas con John Ford, Howard Hawks, los clásicos, y luego pues en el desierto de Tabernas, en Almería, donde ya había rodado algunas secuencias de la trilogía del dólar, de los Spaghetti Western de Clint Eastwood. Así que, sin más, me despido. Espero que esta película, si no la habéis visto, desde luego os estáis perdiendo una obra maestra con mayúsculas. Otro día seguramente hablaré de la otra grandísima película de Sergio Leone, su testamento cinematográfico, que fue Érase una vez en América. Pero sin duda no os perdáis Hasta que llegó su hora, puesto que a pesar de que dure 3 horas, es una película que te arrastra, que te inquieta en todo momento, y desde luego es de una estética y de una belleza cinematográfica absoluta, y además con un guión muy sólido. Así que sin más, me despido, hasta un siguiente vídeo, hasta luego.